Si te gusta El Paraíso del Tonto Solemne, comparte, retuitea o difunde la palabra contándoselo a tus amigos. Sí, Esther Pardo. hola. Bueno, Esther Pardo Herrero nació en Bogotá en 1985, aunque ha pasado buena parte de su vida en distintos lugares del Estado español. Ella es socióloga y arteterapeuta y ahora mismo vive en Sabadell. Ha trabajado con mujeres migrantes y con víctimas de violencia machista y utiliza el proceso creativo como herramienta terapéutica. Ha publicado poemas en diversos medios, pero hasta ahora no ha sido editada en libro, aunque en septiembre de este año publicará Diario de Ciclos Fértiles con Ediciones Paralelo. Esther, bienvenida al paraíso del tonto solemne. Gracias. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, bueno, que nos hablaras un poquito de tu proyecto poético, ¿no? De cómo concibes tú la poesía y también del proyecto en el sentido más lato, de qué has publicado, qué piensas publicar, bueno, si nos quieres hablar un poquito de Diario de Ciclos Fértiles, lo que tú nos quieras contar. Vale, pues mi proyecto poético empezó, digamos que como una cosa personal de guardar en los cajones y progresivamente fui volviendo sobre notas que estaban guardadas y considerando que podían ser dignas de trabajarse, corregirse, quizá ser compartidas con el mundo. Y entonces, bueno, empecé a mostrar poco a poco algunas cosas y publiqué algún poema suelto. Y bueno, me empecé a interesar por la idea de configurar un cuaderno, de mostrar lo que hacía. Y bueno, es cosa como de este año, en los últimos meses, que empecé a mover la idea de publicar Diario de Ciclos Fértiles. Ujú. Y pues se da la feliz coincidencia de que así será y que este año saldrá publicado. Bueno, una cosa que me sorprende es que acabas de decir que tu poesía es algo bastante personal, ¿no? Que nace de, pues, supongo que de una necesidad estética o de una experiencia del mundo. Pero por otra parte, eres arteterapeuta, lo cual implica, por lo menos, un contacto con los otros. O sea, utilizar la poesía en un contacto con los otros o con las otras. ¿Cómo ves esa? Ah, bueno, por ejemplo, en el caso de Diario de Ciclos Fértiles, es un libro que viene, digamos que es un ejercicio de investigación artística en el cual utilizo la artística y corporal, en el cual utilizo la poesía para acercarme a la comprensión de mi propio ciclo menstrual. Y este es un ejercicio personal, pero que viene un poco también, digamos que inspirado, en el que utilizo herramientas arteterapéuticas que en este caso utilizo conmigo, pero que en otros casos utilizo con otras personas. Entonces la poesía para mí es una manera, lo utilizo entre otras cosas para comunicarme con el mundo y comunicarme conmigo misma, ¿no? Para entender mejor mi estar en el mundo. Bueno, eso ya respondería a la segunda pregunta que te iba a hacer, que es qué papel juega la literatura en tu proyecto de vida, pero bueno, ya como curiosidad casi personal, porque bueno, supongo que en cierto modo si haces arte terapia utilizas la literatura, porque evidentemente arte, la palabra arte es mucho más englobadora que la literatura, pero si haces arte terapia probablemente serás de las invitadas que hemos tenido hoy, de las personas que hemos tenido invitadas, la que más se acerca a vivir de la literatura en cierto modo, si has hecho ese tipo de terapias. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito bueno, de esa opción de vida, de cómo funciona Ah, la arte terapia, bueno, cómo funciona la poetoterapia, porque ya te digo que me imagino que también habrá artes plásticas, etcétera. sí, claro, no pensaba yo que esto fuera a vivir de la literatura, porque, pero bueno, lo que más se acerca. Ah, bueno, yo utilizo diferentes disciplinas artísticas y depende del contexto en el que trabaje y del grupo, de la persona con que esté, utilizo más o menos
a la literatura. Pero bueno, sí que como es algo que es un lenguaje que me interesa y que me es cercano, suele estar presente. A veces soy yo que llevo textos y que comparto con un grupo como disparador para trabajar algún tema, o utilizo diferentes dispositivos corporales o artísticos que luego se redundan en un resumen poético, ¿no? Invito a la persona a hacer un texto poético que Ujú. le sirva un poco de anclaje de la experiencia que ha tenido. Y bueno, de hecho hay algún poema, yo creo que por lo menos hay un poema de Diario de Ciclos Fértiles que nació en un taller que acompañé, y yo resonaba o hacía respuesta a lo que había visto en el grupo a través de un texto, que no todo es, o sea, luego lo trabajé y quedó recortado en una parte que estará presente en el libro. Ujú. Es que te preguntaba eso porque, bueno, me imagino que te ha sorprendido la idea de la arteterapia como vivir de la literatura, pero es que en la mayoría de personas con las que hemos hablado, bueno, con las que hemos hablado fuera del programa, pero también en el programa, por ejemplo, María Salgado nos ha dicho que para ella sería deseable vivir de la docencia, de la literatura. Otras personas con las que hemos hablado off the record nos han dicho, bueno, que un escritor nunca vive de lo que escribe, sino de las ferias, de los congresos, las ponencias, las Mm. entrevistas, etcétera. Entonces, bueno, al final la literatura siempre es algo de lo que no se vive, sino que se vive de lo que rodea la literatura. Entonces, mi pregunta sería si a ti, si te dijeran que vas a vender los suficientes, o sea, que, bueno, pues simplemente que sacas Diario de Ciclos Fértiles y vendes 30.000 ejemplares y, bueno, ves que puedes ir viviendo de eso. ¿Te sentirías cómoda con esa situación o crees que no es deseable vivir de la literatura? Bueno, dentro de lo poco plausible que me parece la opción, pero bueno, suponiendo que esto pudiera ocurrir, pues realmente yo no es un objetivo para mí vivir de vender mis libros, y por eso tampoco la manera en que me acerco a la literatura no tiene nada que ver con acercarme a la superventa, y tiene que ver con mi gusto por las otras profesiones que desempeño, supongo, Ujú. que hacen que pues que tampoco quiera abandonarlas. Lo que pasa que sí que es cierto, pues eso, que incluso quien vive de la literatura en el fondo no vive solo de vender sus libros, sino de escribir artículos y dar clases y otro tipo de cosas. Y entonces si entendemos que, por ejemplo, la arteterapia tiene que ver con la literatura, pues bueno, así sí me acerco más, ¿no? Claro, pero por Si ejemplo, es un ¿crees que si... circundante de vivir de la poesía, pues bueno, puede ser. Ajá. Pero si tú vivieras, o si eso pasara, si Diario de Ciclo Fértil fuera un fenómeno de ventas, o sea, la pregunta es, ¿crees que vender mucho es un ancla para el escritor que se ve abocado a continuar en esa línea, aunque a lo mejor su propio cuerpo o su propia experiencia del mundo ya no le estaba llevando por ahí? Mm, pues si eres un super éxito, supongo que eso te presiona a seguir trabajando por esa línea. Y en el caso de que dé mucho dinero, pues supongo que es una presión importante, pero bueno, ya es decisión de cada cual qué camino continúa. Lo que pasa es que yo creo que es más libre uno cuando trabaja desde el margen, o desde no depender o de no estar pendiente de los números que genera tu creación, tu obra. Ujú. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es, bueno, más allá de eso, de lo que acabamos de hablar, de si el hecho de vender puede hacer que te ancles o que te estanques o dibujarte un camino por el que ya tienes que seguir, me gustaría saber hasta qué punto crees que lo contrario, si desde los márgenes se escribe con más libertad. O sea, evidentemente la respuesta sería sí por eso, pero ¿crees que hay algún otro motivo por el que se escribe con más libertad desde los márgenes? Porque es verdad que por ejemplo, María Salgado nos decía, por volver un momento a la entrevista con María Salgado, que en Ujú. España hay una especie de burbuja simbólica, por llamarlo de alguna manera, en la que, bueno, creemos que alguien como Luis García Montero en realidad es un fenómeno poético por el hecho de que, bueno, su nombre se repite, etcétera, etcétera, en los medios, pero habría que preguntarse cuánto vende, o sea, qué reflejo tiene eso en las ventas. Entonces, ya más allá del fenómeno de ventas,
¿crees que desde los márgenes, por otros motivos también quizá ideológicos o de prensa, etcétera, etcétera, se escribe con más libertad y con más comodidad? ¿Crees que una gran obra debe surgir del margen? Yo creo que las grandes obras en general sí que surgen de los márgenes porque se ven cosas más interesantes. Lo que está en el centro está ya en todos los medios, está en boca de todo el mundo y no sorprende y no aporta mayor cosa. Yo creo que las cosas que aportan algo novedoso, interesante a reflexionar, se ven mucho mejor desde los márgenes. Sí, que quizá en el centro ya hay unos ritos que hay que cumplir y digamos que esos caminos ya están muy trazados, muy pisados, ¿no? Bueno, es que el hecho de estar en el centro por una cuestión de perspectiva te impide ver unas ciertas cosas que ya no puedes decir, más allá de que se te presione, porque obviamente estar en el centro, o sea, se te puede expulsar del centro si dices seguro qué cosas, pero además es que no pierdes perspectiva, solo ves lo que está ahí. Yo creo que el margen te da otra amplitud de miras que lo hace más interesante lo que se crea desde ahí. Muy bien, pues nada, para terminar esta entrevista nos gustaría que nos leyeras algo, si has preparado algo. Sí, como está advertida, tengo por aquí, voy a leer un poema que se llama Costumbres, que forma parte del primer bloque de Diario Ciclos Fértiles, que son los días infértiles. Y Costumbres dice así: hay cosas a las que quizás nunca me acostumbre. Quedarse sin rostro, dibujar bajo la frente una nueva mirada y guardar los ojos en la nuca para no olvidar. Partir, partirse, fragmentarse, vivir con grietas. Esther Pardo, muchísimas gracias. La crítica me construye como escritor, pero por Dios, qué pedantería más grande. ¿Sí? Es la pedantería de la impotencia, es decir, tú lo escribes y crees que a mí, que sí que escribo, ¿sí?, me construye la crítica.